¿Qué es lo que hace entonces la Divina Misericordia? Esa elevación. Cuando decimos confiar en Jesús, estamos diciendo no confiar en la salud, en el dinero, no confiar en las apariencias, en el bienestar, etc. O sea, hay una espiritualidad muy profunda. Por eso decimos, no son simples actos de lástima, las obras de misericordia, sino que es posponerse, amar al otro, obedecer a Cristo que me manda a amar al otro, estar preocupado por el otro, nos va sacando de nosotros. O sea, la ascética y la mística, la verdadera espiritualidad, que te llevan a la unión con Cristo, te llevan a la transformación. Entonces, esta espiritualidad bien vivida, que es nuestra misión, predicarla, enseñarla, ayudarnos justamente a vivirla, tiene esta clave fundamental, para que no quede tampoco, decíamos, viciada, o en riesgo de ser viciada, la confianza en las obras. Entonces, la razón es Cristo. Un obispo me decía en Argentina, lo que me gusta de esta devoción es que te pone de nuevo a Cristo en el centro, porque la gente tiende a hacer devoción a San Antonio, a San Expedito, a otros santos, porque es medio para que te consigue gracia. Yo le rezo, le prendo una vela, voy a buscar el ticket, voy a buscar el paquete, Dios me tiene que conceder algo. Yo soy el centro, Dios tiene que cumplir el pacto. Prendo vela, Dios da gracia. No, no es así. En primer lugar, te pone de nuevo a Cristo en el centro de tu vida. Para mí, dice San Pablo, la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. O sea que lo fundamental de toda espiritualidad por la cual somos cristianos está ya en la imagen. Mirar a Cristo, pensar en Cristo, confiar en Cristo, dejar de mirarnos a nosotros mismos, que de hecho, sin ir más lejos de la primera palabra, divina misericordia, ya nos está diciendo del amor que Él nos tiene, que nos viene a recordar solamente con esta revelación privada, pero está hablando de la divina, no de la humana. Nosotros tenemos la tentación permanente que es del demonio, las tentaciones del mismo Cristo en el desierto, de querer hablar de nosotros, sentirnos a nosotros, siempre estar mirándonos a nosotros mismos, en la propia vida interior, preocupados de nuestra vida espiritual, y dejamos de ver a Cristo. Y el mismo Jesús le dice a Santa Faustina, no averigües por qué caminos te llevo, solamente tómate de mi mano y sígueme, y confía en mí. Entonces, en la vida espiritual es absolutamente fundamental el continuo mirar a Cristo. Es por Cristo y el amor que me tiene que voy a confiar, que voy a ser misericordioso, que voy a cuidar al prójimo, y de ahí todo lo demás, coronilla, fiesta, la propia imagen, la obra de la misericordia, mirar a Cristo, acompañarlo a las 3 de la tarde, me preocupa su pasión, lo amo, es el primer mandamiento, amarlo a Él sobre todas las cosas. El mismo Señor nos dirá, nos ha dicho ya, el que ame a su padre, a su madre, hijo y a su propia vida más que a mí, no es digno de mí. O sea, toda una verdadera espiritualidad para llevarnos a la única vida bautismal. Y las fuentes de la misericordia nos introducen en esa vida trinitaria que estamos celebrando el bautismo. Esa fuente de misericordia que es el bautismo, para aquellos que no lo han recibido, o la confesión, la salva que justifica las almas, dice el Señor, cuando le explica la imagen de Santa Faustina, para el Padre Sopotro, y la Eucaristía, su sangre que nos alimenta. Entonces, es fundamental volver
a redescubrir, volver a vivir esto, y la confianza nos va a llevar a eso, a depender de Cristo, a mirarlo a Cristo, a buscarlo solo a Cristo. De tal manera que hasta el propio impulso natural de compasión no lo hago porque me sienta bien siendo misericordioso, sino solamente por Jesucristo. Que toda mi vida sea una elevación a Cristo, una adoración de Cristo. Cristo es mi vida, su divina misericordia. Y otra frase, que con esto yo voy a ir terminando para hablar con Padre Mauro, creo que con el tiempo, ¿no? Otra frase que está en este numeral 965 que hemos leído, ustedes lo saben, es lo que tantas veces le dice el Señor, como la Santísima Virgen María, la Santa Faustina, que ella, su congregación y esta devoción, este culto, debían preparar al mundo para su segunda venida. Y si bien no voy a desarrollar el tema de la segunda venida, ustedes lo han leído, pueden leer, el Señor solamente le habla en clave de amor, de espera y de vida espiritual. Hay muy pocos signos de hechos concretos que precederán a la segunda venida del Señor. Sobre todo el Señor le habla del tiempo de misericordia y el tiempo de la justicia, o el día de la justicia, este día terrible, como dice acá en el 1965. Pero el Señor está preparando a la Iglesia y a la humanidad. Estamos en los tiempos de preparación para su segunda venida. ¿Que alguien puede decir que faltan 1000 años? Bueno, no, yo no lo sé. En realidad si lo sé, pues no se lo puedo decir. Pero no importa que falten 1000 años, 500 o que falten 2 meses. Porque así como no tenemos autoridad para decir que faltan 2 meses, tampoco tenemos autoridad para decir que faltan 500 años. Y el Señor no quiere que estemos en ese cálculo, pero ya es tiempo de prepararse. Por eso el Señor aparece caminando en la imagen. Es decir, estoy viniendo, estoy regresando y estoy dando mi infinita misericordia porque es lo único que nos prepara. Pero mi reflexión quería hacer esto, hablando de la centralidad de Jesucristo en esta espiritualidad, sacarnos de la cabeza esa falsa visión del Apocalipsis de la segunda venida del Señor. Cuando uno habla de la segunda venida de Cristo, que viene a concluir la historia y el juicio final, normalmente tenemos miedo. Y es un miedo carnal, no es un miedo espiritual. Un miedo espiritual nos encendería en amor, reparación, salvar las almas, como hace Santa Faustina cuando ve el infierno, o como hicieron los pastorcitos de Fátima, que de ver el infierno empezaron a ayunar, a hacer penitencia, hasta silicio, que la Virgen le pide que no lo usasen durante la noche, pero salvar pecadores. Santa Faustina dice lo mismo. Entonces hay un temor sobrenatural. No tiene que ver ni con depresión, ni con angustia, ni bajada de presión, ni nada. Es puramente amor sobrenatural. Entonces, la venida de Cristo nos debe estimular. Entonces yo suelo recordar 2 cosas. Hablar de la venida de Cristo, o desear la venida de Cristo, porque tenemos que desearla, tenemos que adelantarla por el amor. No significa desear meteoritos, catástrofes, tsunamis, no sé cuál recuerdo rápidamente los signos apocalípticos que van a estar antes, capítulo 24 de San Mateo, guerras, revoluciones, persecuciones. No, eso va a suceder lamentablemente por nuestra culpa, por nuestra maldad, la guerra, sobre todo en Ucrania y Rusia. Eso es por maldad nuestra, o por intereses de los poderosos, lo que sea. Desear la venida de Cristo es el amor de la esposa que desea el esposo. Desde la ascensión del Señor, la Iglesia Católica es la que dice: ven, Señor Jesús, Maranatá. Sería absurdo que digamos: no, Señor, no vengas, eres un problema. O interiormente: no, demorate un poco más todavía. Está mi hijo en la escuela, sería bueno que terminara una carrera, que tuviesen unos cuantos hijos. O sea, sos un problema, entonces demorate. Y eso, si tuviésemos esa visión, por supuesto, no, yo estoy hablando de los argentinos, ya tienen todos esos errores en la cabeza. Pero eso estaría afectando a nuestra vida espiritual, porque le estamos diciendo lo mismo a nuestro Señor en la Eucaristía.
así, sencillo, eucarístico, sí, pero no vengas en gloria finalmente porque sos un problema. Nos venís a quitar el hueso de la boca como al perro. Yo quiero esta vida, tengo mi proyecto, tu venida sería problemática. Entonces no digo que el Señor Jesús, y lo decimos en cada misa, después de la consagración, ve el Señor Jesús, después del Padre Nuestro, mientras esperamos gozosamente tu gloriosa venida. Entonces, ¿qué es lo que falla? Falla la liturgia, fallan los primeros cristianos, San Pablo, los apóstoles, las primeras comunidades, o falla nuestra visión de creer que estamos atrayendo catástrofes. No, lo estamos trayendo al Señor para que salve las almas, para que venga la plenitud de la misericordia en toda la humanidad, en toda la historia. Eso es lo que deseamos. Entonces, una verdadera espiritualidad lo desea el Señor. Y no vale tampoco esa mentirita piadosa decir, no, que el Señor se demore porque me estoy santificando un poco más. No, porque vemos que las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Estamos viendo leyes inmorales en todo el mundo que están obligando a las sociedades a pecar. Aborto, homosexualidad, eutanasia, droga, consumo de droga, va avanzando la pedofilia. ¿Qué vamos a decir? No, pero yo este año voy a empezar a ayudar y a portarme mejor, que el Señor venga en el próximo. No es verdadero. Entonces, una verdadera espiritualidad, cualquiera que sea, de cualquier movimiento de la Iglesia, sin hablar ya de Santa Faustina, debe prepararnos y debe hacernos ansiar la venida de Cristo. Si no, falseamos nuestra fe, falseamos la liturgia, falseamos nuestra comunión. Por eso, pongamos a Cristo en el centro, que Él sea el motivo de toda nuestra vida. Por Él vivir, por Él morir, por Él caminar, por Él descansar, por Él divertirnos. Pero claro, la espiritualidad propia es a través de la misericordia. Tener la mirada misericordiosa, el oído misericordioso, toda una verdadera transformación espiritual para que Él sea el centro de mi vida. Y como solemos decir en la vida espiritual, en la liturgia también, llevar a nuestro corazón al Señor, no a lo exterior, a la piel, sino en el centro del corazón, que significa el centro de nuestra vida, de nuestras prioridades. Por encima de mi propia vida está el Señor. Por encima de mi familia, de mis bienes, de la salud, etcétera, ni hablar del pecado, por supuesto, de ninguna manera, porque Dios está en mi corazón. Le he dado el lugar supremo de mi vida, de mis prioridades, de mis proyectos y decisiones. Entonces, ahí le hago el trono al Señor, ahí estoy confiando de verdad en Él. Y bueno, y si no, vamos caminando hacia eso. Así que bueno, pidamos al Señor que lo que Él desea, que nos ama tanto, que confiemos más, que lo busquemos más, que esperemos de Él todo, que lo deseemos, que lo busquemos y lo llamemos, para que verdaderamente esta espiritualidad dé los frutos que Él quiere dar, nuestra transformación, el amor al prójimo, salvar las almas, consolarlas y todo lo que son las obras de misericordia. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea siempre y ahora. Pues magnífico, ¿no? Yo creo que el Padre Germán pues, nos ha dado una clara idea de esa ansiosa venida del Señor, ¿no? Esa fuerte y firme espiritualidad de Santa Faustina. En la Divina Misericordia, pues, nos piden los padres que estemos pues, unos minutos, ¿no? Reposando esto, pues son palabras muy profundas, unas palabras que calan del corazón, y a mí se me ha levantado el espíritu y decirle al Señor: ven Señor Jesús, pero prontísimo, porque necesitamos su presencia cada vez más en nosotros, y como ha dicho el Padre, pues en nuestra vida.
día necesitamos más esta divina misericordia. Podemos agradecer al Señor por este momento de oración íntima, de profundidad y sobre todo de diálogo con aquel que nos ama, que es Jesús, en su divina misericordia. Ave María Purísima, empezamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, María esposa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Bendito Cristo, María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, Ruega por nosotros. Beato Padre Miguel Socorro. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta pequeña reflexión tiene que ver con la confianza y obra de misericordia, pero antes de hablar justamente de esto, acá le hemos dado al Padre un libro que hemos hecho en Argentina compendiando el contenido de la Divina Misericordia. Hay un predicador que dice que si le abriéramos la cabeza a un varón y a una mujer, encontraremos cosas muy distintas. Si le abrimos la cabeza a una mujer, encontramos que el Señor está todo interconectado. Esto es biológico, biología. Todo tiene que ver con todo, multirrelacionado. Si le abrimos la cabeza a un varón, encontramos cajas. Todos los hombres acomodamos cajas. Esto puede decir cómo la biología incluso encuentra la distinción entre los sexos. Normal que no quieran poner una cultura que diga lo contrario, ¿no? La biología marca en eso, hasta cerebralmente, la distinción varón y mujer. ¿Qué quiero decir con esto? En este libro que nos ha dado el Padre está como en caja, la Divina Misericordia, puesto en cajas. Es decir, lo voy a presentar en 10 elementos, 10 cajitas. Cada cajita es un mundo, pero nos sirven para al menos para tener un orden mental de los elementos y la jerarquía de las cosas. Por supuesto, es algo que sirve a modo de catequesis. Son 10 cajas. 10 como la camiseta de Messi, ¿no? Ahora que los argentinos estamos de moda con Messi y con Francisco. Bueno, el primer elemento, que es la Divina Misericordia, son 3 cosas fundamentales. Tienen que ver las 3 primeras cajas. La primera, la Divina Misericordia viene como revelación privada a redescubrir algo que ya está revelado. Dios quiere hacernos recordar que Él es el amor y la misericordia divina, su principal atributo. Y esto es fundamental, es una revelación privada aprobada por la Iglesia que nos busca hacer redescubrir el principal atributo de Dios que ya está revelado. Parte abrir el libro de los Salmos. No sé en la traducción española, nosotros tenemos traductora española en la liturgia de la hora en la Argentina, pero constantemente es la confianza en la misericordia de Dios. Salmo 117, 135, el 102. Maravillas que hablan de quién es Dios, porque es eterna su misericordia.
medio de Sor Faustina el Señor nos quiere hacer descubrir quién es Él. ¿Quién es Él? El libro de Deuteronomio, el libro del Éxodo, en medio de los conflictos más duros que vive el pueblo de Israel, en ese momento Dios le revela su nombre. Yo soy Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso. Le dice a Moisés cuando Moisés ha intercedido por el pueblo que merecía ser destruido por después de haber cruzado el Mar Rojo, haber adorado un ídolo. Sin embargo, Moisés intercede por el pueblo y el Señor revela: yo soy Yahvé, Yahvé, Señor compasivo y misericordioso. Con el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Yo soy compasivo y misericordioso. Lo ve Sor Faustina varias veces en el espiritual. El Señor le dice: yo soy el amor y la misericordia a mí. Lo que vemos en el Salmo, lo que vemos en la Sagrada Escritura, su nombre es bueno. Su nombre es la bondad. Bueno, esto es fundamental. El Padre Socorro, el director espiritual de Sor Faustina, estamos dentro de la primera cajita, ¿no? Todavía estamos en cada cajita uno. El Padre Socorro, cuando veía que Sor Faustina, que apenas sabía leer y escribir, le muestra a Sor Faustina el diario, le dice ella lo que el Señor le venía diciendo. Sor Faustina no tiene modo de saber todo esto, como en el Antiguo Testamento, en los Salmos, había expresiones sobre la misericordia de Dios que ella las mencionaba sin conocer. Evidentemente era algo de Dios. Hoy se estudia a Sor Faustina para ser doctora de la Iglesia. El mensaje que Dios le ha dado le excede las limitaciones que ella tenía. Sabía leer y escribir. Nosotros en la Argentina decimos, tenía los dos primer y segundo grado de primaria. No sé cómo dirán acá en España, pero es cuando se empieza a leer y escribir. Eso es lo que tuvo Sor Faustina a los 12 y 13 años. Encima de grande, pero solamente pudo hacer esos cursos. Bueno, la primera cajita. Cuando uno descubre la Sagrada Escritura, encuentra que en todo Dios una manifestación de su bondad. Y una bondad que está hecha y pensada y revelada para cada uno de nosotros. Cuando vemos ahora en Navidad el pesebre, y la bondad de Dios que se hace pequeño, porque quiere ser abrazado, quiere ser mirado, querido, que viene con frío y con hambre a por nosotros, a por nuestra alma, a por nuestra salvación. Por eso es que la Divina Misericordia no es solamente de un grupo, ni es solamente una devoción. Nadie está en el cielo sin la Divina Misericordia. Todo católico debe adorar la Divina Misericordia. Tiene que conocerla, amarla, porque es revelación, porque Dios es así. Bueno, esto es fundamental. Sé que hay muchos acá que son del grupo de la Divina Misericordia. Siempre sepan que lo que el Señor le dio a Sor Faustina es para toda la Iglesia, es para todo el mundo, es para toda la humanidad. La Divina Misericordia, incluso lo ve Sor Faustina, da un nuevo esplendor a la Iglesia. Escribe ella cuando solamente estaba escribiendo unos cuadernos en un hospital. Primera cajita. La segunda cajita es que el Señor que se muestra como la Divina Misericordia, como su principal atributo, quiere que nosotros le demos culto a ese principal atributo. Hablo con términos un poco teológicos, pero ¿qué quiere decir? Si Él es la misericordia misma, quiere que le demos culto, que lo adoremos, que lo honremos, que le demos al corazón a esta bondad divina, que confiemos en Él. Ya vamos a ver que la confianza viene como una respuesta del hombre: ¿a quién es Dios? Entonces el Señor le pide a Sor Faustina y por medio de ella a nosotros el culto a su misericordia. Que nuestra vida se centre en su bondad, que lo tengamos siempre presente, que lo adoremos como Dios infinitamente bueno. De hecho, la revolución de Satanás fue conocer la bondad de Dios. Se armó, como dicen los jóvenes argentinos, un tole-tole en el cielo. Cuando Dios le mostró su bondad a
que era capaz de hacer por el hombre pecador. No, Dios no puede ser tan bueno. En definitiva, la guerra en el corazón de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes y mí, hasta el último momento, es confiar en la bondad de Dios o desconfiar de la bondad de Dios. Que en el Evangelio la desconfianza es el pecado contra el Espíritu Santo, el que nunca va a ser perdonado. Porque, no porque Dios no lo pueda perdonar, sino porque uno se endurece en el mal, no quiere pedir perdón, no quiere confiar en la bondad de Dios. Somos nosotros los obstáculos. En definitiva, eso es lo que le pasó a Satanás y lo que quiere que pase cada uno de nosotros. Por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de cómo ingresó el pecado, habla de que Adán y Eva dejaron entrar en su corazón dejaron de anidar la desconfianza, dejaron de confiar en la bondad de su Señor y así desobedecieron. Dice el catecismo de la Iglesia Católica. Empezó el primer mal en la humanidad, Adán y Eva, por la desconfianza. Y allí más sigue diciendo el catecismo, todo pecado será una desobediencia y una desconfianza en la bondad de Dios. Esto lo entendió bien Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger, después el Papa Benedicto XVI. Seguramente Juan Pablo II inspirado por todo lo que era su devoción a la Divina Misericordia, que acá lo tienen presente, San Juan Pablo II. Como todo el mal empieza con la desconfianza en la bondad de Dios y todo el bien comienza con la confianza en la bondad de Dios. Por eso es que la Divina Misericordia no es privativo de los devotos, es para todo el mundo. Estamos dentro de la segunda caja. El Señor que quiere que le demos culto a su misericordia, que lo honremos, que centremos nuestra vida en la bondad de Dios. La tercera cajita es como lo decía el Padre, la Divina Misericordia viene a preparar el mundo a la venida del Señor. Esto incluso lo dijo aquel vicepostulador de la causa de beatificación y canonización de Sor Faustina, padre ya difunto Serafín Michalenko. Lo esencial era, lo dijo él, preparar al mundo. Bueno, eso es fundamental, lo explico bien él. Ahora pasamos a la cuarta caja. Estoy siendo muy pedagógica, la Divina Misericordia. La cuarta cajita van juntas, cuarta y quinta. Así como el Señor pide el culto a su misericordia, nunca nos va a pedir algo que no le podamos dar. Cuando nos pide algo, nos da la posibilidad de darlo. Entonces nos pide el culto a su misericordia por medio de la cuarta cajita, que es la confianza, la quinta cajita, que es la obra de misericordia. De ese modo, damos culto a la misericordia de Dios, es decir, adoramos a Dios infinitamente bueno. Como voy a hablar de estas dos cajitas, paso rápido para mencionar las otras. Hemos hablado ya de 5 cajitas. Dios que nos recuerda quién es. La Divina Misericordia busca hacernos recordar que Dios es el amor y la misericordia misma. Su principal atributo. Es un atrevimiento de Sor Faustina, ¿no? Sabiendo leer y escribir a eso. Aunque el padre Somocho, que era 2 veces teólogo, 2 veces doctor, profesor, eminente, consejero del obispo. Sin embargo, fiel a la verdad, este sacerdote encontró una verdad teológica en lo que escribía la humilde Faustina. El pedido de culto a la misericordia de Dios. Tercero, que prepara el mundo a la segunda venida del Señor. Cuarto y quinto, entonces, confianza y obra de misericordia. Y ahora sí, todo lo que son los elementos devocionales, el Señor nos da por medio de estas 5 cajitas que voy a hablar ahora, modos concretos para suscitar en nosotros confianza en Dios y obra de misericordia. Es decir, la imagen, en primer lugar la imagen, la veneración de la imagen. Se aparece así, justamente le pide confianza en Él, se le aparece con los rayos de la fuente de la misericordia y es el estandarte de esta devoción. Y esta imagen debe suscitar en nosotros confianza en su bondad. Su bondad es esa, lo que Él hizo por nosotros, que está patente en sus llagas, en sus 5 llagas, en Él resucitado,
cuando los apóstoles estaban muertos de miedo en el cenáculo, porque el juicio contra Cristo que había terminado en su muerte también había tenido una meta que se dirigía a los discípulos. Recordemos, cuando le preguntan a Jesús sobre sus discípulos y sobre su enseñanza, Jesús dirige las acusaciones del juicio hacia su persona. Y ahí empiezan los testimonios contra la enseñanza para tratar de condenarlo por el lado de los testimonios. Pero también se le ha preguntado por los discípulos, y no eran tontos. Sabían que había tenido crucificado y que habían abandonado. Ese proceso también venía sobre ellos. Podía venir sobre ellos. Así, muertos de miedo, encerrados en el cenáculo. Por eso menciona el Evangelio, cerradas las puertas. Y sin luz, para que no se sepa que había alguien. Por eso en la imagen está la oscuridad. Jesús aparece resucitado como luz en medio de la oscuridad, que más que una oscuridad de ausencia de una luz física, es el temor. El temor siempre es el enemigo de la confianza. Entonces la imagen de Jesús misericordioso es suscitar en nosotros la confianza en la bondad de Dios. Pero también el Señor le pide a San Faustín hasta la sexta cajita, la fiesta de la Divina Misericordia, es decir, el segundo domingo de Pascua, que celebramos nosotros. Ahora, claro, nosotros tenemos ya, de alguna manera, decimos en Argentina, el pasto achado, ya está hecho el camino, ya han pavimentado el camino, porque ya hay fiesta para toda la iglesia. Cualquier sacerdote, cuando llega el segundo domingo de Pascua, abre y tiene el segundo domingo de Pascua o fiesta de la Divina Misericordia, aprobado por la iglesia ese domingo. El Señor ha querido esa fiesta litúrgica para una gracia especialista, que es el perdón total de la culpa y de la pena. Que los teólogos, incluso el teólogo que Juan Pablo II hizo estudiar la Divina Misericordia, habla de que la gracia de allí supera la de una indulgencia plenaria y sería como la renovación de la gracia bautismal. Entonces es una gracia inimaginable, maravillosa. En ese segundo domingo de Pascua, como está dentro de la octava de Pascua, se celebra la misma Pascua, triunfo de Cristo sobre la muerte, pero particularmente, ya no desde su hecho, no principalmente de su hecho histórico, sino de la motivación divina trinitaria, de que Dios es bueno y es tan bueno que es capaz de la Pascua. Se celebra la bondad de Dios, que es capaz de hacer. Es el segundo domingo de Pascua, por eso es tan importante, y además la gracia para ese día. Prepararnos con una novena opcional, como le da San Faustín. He visto también entre las revistas que tienen al ingreso de la parroquia una novena. El Señor básicamente nos pide una celebración de una novena de oraciones de la coronilla. Cada día rezar la coronilla como preparación para la fiesta. Esa novena que le dicta San Faustín es para ellos, es opcional para nosotros. Entonces la imagen, la fiesta, pero también el Señor, entonces tenemos sexta y séptima cajita, nos quedan tres. También el Señor le revela la coronilla de la Divina Misericordia, ¿sí? La coronilla, con un rosario común. Una oración, así como el Señor le reveló a los apóstoles el Padre Nuestro en el Evangelio. Aquí a Sor Faustina le revela de principio a fin la oración de la coronilla. El Señor mío, desde el principio a fin la oración. Bueno, pues aquí la sabe. Ya saben su importancia, la reza. Una oración que se puede rezar en cualquier momento del día. Muchas veces. Que no quita que tengamos que rezar el rosario. Hay tantas actividades en las cuales podemos tener 4 o 5 minutos y rezar una coronilla. Y sobre todo, en los momentos de dolor, de enfermedad, de angustia, y los momentos de incertidumbre, pidiendo la gracia para la salvación y la conversión de los seres queridos, de la familia, los hijos, los nietos, y sobre todo con los agonizantes. Los agonizantes.
bondad de Dios o a desesperar de la bondad de Dios. Allí, en ese momento en el que una persona entra en agonía, aunque parezca que a los ojos de los demás no hay signos visibles, ni de arrepentimiento, ni de pedido, ni de dolor, ni de alegría, en ese momento la coronilla. Para que la Iglesia, como comunidad, como familia de Cristo, coopere pidiendo la gracia extraordinaria para ese momento. Que todos podamos pasar por ese momento y queremos que alguien rece por nosotros, cuando ya no podamos nosotros. Hagamos ahora lo que queramos que haga con nosotros. La siguiente cajita de la novena es, la novena cajita, es la obra de la misericordia. También le revela Jesús a Santa Faustina que a las 3 de la tarde debemos contemplar la pasión, contemplar su pasión, sumergirnos en su misericordia, meditando la pasión de Cristo a las 3 de la tarde. 3 de la tarde hora de España. En Argentina hay algunos pícaros que hacen las 3 de la tarde en Polonia para que no le corten la siesta. Como se duerme mucho la siesta después del almuerzo. No, yo hago las 3 de la tarde de Santa Faustina. Claro, hay pícaros para todo. Las 3 de la tarde en cada país, cada uno. Aunque sea un instante, si es posible, bien, si es posible, una visita al Santísimo Sacramento, una contemplación de la cruz. O si estoy manejando, estoy lavando los platos, estoy acomodando la casa, estoy con una persona, un instante de recordar que el Señor dio la vida por mí a las 3 de la tarde, en la hora no, aunque sea un instante. Es distinto la coronilla de la hora de la misericordia. Esto es fundamental decirlo. Una cosa es la coronilla revelada por Cristo, una oración dirigida al Padre. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. Toda una oración dictada por Cristo. Y la obra de la misericordia es una práctica que puede ser como las opciones que he pronunciado, pero ya que es dirigida a acompañar a Cristo. Meditar su pasión, meditar con él. Por último, la última cajita es la difusión de la divina misericordia. La difusión. El alma que propaga mi misericordia, adora mi misericordia y anima a otras almas a adorar mi misericordia, el Señor da promesas maravillosas. A cada una de las 5 cajitas, que son elementos devocionales, el Señor da promesas maravillosas, increíbles. Estaríamos largo reflexionando en torno a la generosidad de un Dios tan bueno para que te venera animado y que celebra la fiesta. Hemos hablado de la fiesta del perdón total de la culpa y de la sina. La oración de la coronilla, no solamente para los agonizantes. Haré todo lo que me pida que te des la coronilla. Pero la difusión tiene una promesa hermosa que es en la hora de la muerte. Lo defenderé como mi propia gloria. ¿A ustedes creen que nosotros difundimos la divina misericordia así porque el aire es libre? Somos bien interesados. La promesa es maravillosa. Queremos que el Señor nos acompañe, queremos que el Señor nos cuide. Entonces, difundir la divina misericordia, cada uno sabrá el modo, encontrará la manera. Primero en su propia vida, con la transformación espiritual que le habló el Padre, el primer testimonio, de que uno se haga misericordioso, sabiendo la bondad de Dios. Cuando uno ve lo bueno que es Dios, lo bueno que es conmigo, esa bondad es la que nos hace cambiar. El que nos mueve a ser buenos. Queremos ser buenos porque Dios incluso ve lo bueno en nosotros. No se queda con lo malo. Claro, nosotros vemos a veces al prójimo y ya vemos los defectos, los malos. Nos quedamos con lo malo. Sin embargo, Dios no. Dios ve lo bueno, Dios ve lo que podemos llegar a ser. Aunque sea el más pecador, el más tremendamente apartado, Dios ve que Él nos hizo para el bien, que Él nos hizo para una gran misión. Él siempre ve el bien y ve la posibilidad de nuestra conversión. Entonces, cuando uno contempla esa bondad que Dios es, tiene ganas de hacer eso bueno que Dios ve en mí. Contemplemos esa bondad del Señor, porque eso suscita confianza en la bondad de Dios, que ha sido capaz de dar su vida por mí, no me va a acompañar en
soledad, en este dolor, no me va a acompañar en mi vida de oración, en el crecimiento de la vida de oración. No me va a acompañar, acaso, en perseverar en ser testimonio de vida católica en medio de mi familia que no cree. Mi marido, mi esposa, mis hijos, mis nietos me tratan como cosa muerta, como algo anticuado. Yo he puesto mi confianza en el Señor. Y así pareciera que no hubiera fruto. No importa, yo no he puesto mi confianza en los frutos de lo que yo hago. He puesto mi confianza en la bondad de Dios. Y si hay algo que acude al corazón de la mayoría de ustedes es el deseo de salvación de sus seres queridos. Entonces la divina misericordia es un motivo de gran esperanza y confianza para la familia. Mientras haya quien confíe, quien verdaderamente confíe. Recordemos la bienaventuranza del Señor. Bienaventurados los afligidos porque serán consolados. Esa aflicción es de aquellos que confían en la bondad de Dios y sufren por los seres queridos, por la conversión y la salvación de los seres queridos, y rezan por ellos, dan testimonio, saben perseverar en medio de la dificultad, quieren la salvación de los seres queridos hasta las lágrimas. Pero si dejan de haber esas lágrimas por la salvación eterna de aquellos, por la salvación eterna de aquellos que están lejos de Dios, bueno, no habrá esperanza. A veces cuando vamos en familias, al cine, al teatro, o a algún lugar donde hay que comprar la entrada, a veces la mamá o el papá es el que va a comprar la entrada por la familia, por toda la familia. Bueno, capaz que la misión de la abuela, del papá, la mamá, el abuelo, sea comprar la entrada para toda la familia del cielo. Pero no solamente la familia, los amigos, las personas cercanas, los conocidos. Y esa entrada significa el sacrificio cotidiano, el dolor, la enfermedad de la cruz. Eso es confiar en la bondad de Dios, que es Dios bueno, que quiere mi salvación y la de mis seres queridos, de aquellos por los cuales rezo. Mientras estén esas lágrimas, mientras esté alguien que sea capaz de sufrir por amor, orar por amor, por los seres queridos, habrá esperanza. Repitamos siempre, grabémoslo a fuego en nuestro corazón